Bueno, vamos a continuar. Lo que vamos a ver hoy a través de dos presentaciones, las dividimos así en dos partes para que no sean tan largas. eh, Vamos a hablar nuevamente de los 12 principios de la química verde, pero ya con ejemplos concretos. Ejemplos concretos de rediseño de procesos. Esta presentación se basó fundamentalmente en la lectura de un libro conocido como Procesos orgánicos de bajo impacto ambiental, muy relacionado con la química verde. Uno de los autores es Cabildo Miranda, y que yo posteriormente, si lo necesitan, se lo puedo proporcionar. La idea es un poco hacer referencia a cada uno de los principios, ¿sí? Y un ejemplo concreto asociado, tendiendo a ver las ideas centrales de la química verde, que son la no generación de residuos. Para ello se intenta rediseñar procesos de producción, minimizar la utilización de solventes, reducir la peligrosidad en las reacciones, reducir los contaminantes que se puedan producir. Incluso en el tema solventes, vamos a ver ahora a través de un ejemplo bien concreto, el reemplazo de hidrocarburos y compuestos policlorados. La idea central y lo que hoy realmente se estudia es tratar de reemplazarlos por alcoholes de bajo peso molecular, etanol o ésteres como por ejemplo el lactato de etilo, todos solventes que pueden obtenerse a partir de la biomasa, es decir, solventes renovables. Bueno, pasemos a ver el primer ejemplo. La empresa Pfizer estudió una nueva síntesis de la sertralina. Esta es la molécula de sertralina, ¿sí? Y lo relacionamos a este nuevo proceso de síntesis con el primer principio, que nos dice desarrollo de un proceso de síntesis que disminuye el número y el volumen de disolventes y la energía consumida. Se logra también a través de este proceso duplicar el rendimiento. Estamos hablando de prevención directamente, prevención en origen. La sertralina es un antidepresivo y el rediseño de esta síntesis logró un premio presidencial instituido en los Estados Unidos en el año 2002, ¿sí? Estos premios en Estados Unidos se otorgan desde el año 1995 y en el cual se dan subsidios o se bajan impuestos a ya sea industrias o universidades donde desarrollan nuevos procesos relacionados con la química verde. La sertralina es el principio activo de un medicamento llamado Zoloft, que es, como les digo, un antidepresivo. Es importante considerar que la depresión afecta cada año en los Estados Unidos a 20 millones de personas adultas. Se expiden aproximadamente 115 millones de recetas. Eso es un dato obtenido en el año 2002. Acá tenemos el proceso Pfizer, ¿sí? El proceso antiguo, por este lado, y por acá el proceso nuevo. No se trata de entender cada uno de los pasos, simplemente la idea es entender qué es lo que hizo Pfizer. Bueno, si ustedes miran bien este camino y este camino, encontramos que vayamos de atrás para adelante. Acetato de etilo, ácido clorhídrico, acetato de etilo, ácido clorhídrico, no se cambió nada.
de ácido mandélico etanol, de ácido mandélico etanol. Tampoco se cambió nada. ¿Dónde están los cambios en el proceso Pfizer? En el segundo proceso, fíjense que cambia el catalizador, cambia el solvente, se reemplaza etanol por THF. ¿Sí? Entonces eso trae aparejado que en el proceso antiguo uno debía aislar los isómeros. Acá obtenemos una mezcla racémica que no la aislamos. Es decir, seguimos el proceso en una sola etapa. Y en general, ya vamos a ver, cuando hacemos procesos en una sola etapa, eso mejora mucho la eficiencia atómica. ¿Sí? El factor E. Eso lo vamos a ver más adelante y con más detenimiento. Y también cambia muchísimo en el primer paso, donde acá es necesario aislar la imina y acá no se la aísla. Y fíjense el sistema que se utiliza acá. Metilamina, que es el reactivo, etanol, nada más, en el nuevo proceso. En el proceso antiguo, tolueno, hexano, THF y tetracloruro de titanio. O sea, acá la clave del rediseño está aquí. Fíjense, se emplea solo etanol como solvente en reemplazo de tolueno, hexano y THF. Eso es en el primer paso. En el segundo, la selectividad de la formación de la cisamina es mayor, Cistran 19.1. Nosotros necesitamos tener mayor proporción de cis. Y eso se aumentó al emplear un catalizador de paladio soportado en carbonato de calcio. Bueno, acá quedaron mayúsculas en paladio y carbonato de calcio. Y también se disminuye la formación de impurezas. ¿Qué logramos con este rediseño en el proceso? Se eliminan residuos. Dióxido de titanio, ya no usamos más el dióxido de titanio. Cloruro de hidrógeno, que se forma cuando se descompone el tetracloruro de titanio, que es uno de los reactivos, y el ácido de Lewis. Hidróxido de sodio, y directamente no se emplea el tetracloruro de titanio, que es un ácido de Lewis muy, muy, muy corrosivo, que genera amplia concentración de cloruro de hidrógeno, que también gaseoso, que es muy tóxico. Vayamos a un segundo ejemplo relacionado con el segundo principio de la economía atómica, definido por Trost, que nos dice que Trost definía, como les decía cuando definía el segundo principio de la química verde, él lo expresa en porcentaje. Trost dice que es la relación expresada en porciento de la masa de producto deseada y la masa de todos los productos que se producen en la reacción. ¿Sí? Esto está asociado a la formación de un único producto. Lo vamos a ver detenidamente mediante ejercicios, así que esto se va a aclarar muy bien a lo largo que avancemos en el curso. La eficiencia de una reacción química normalmente se evalúa por el rendimiento. Pero un rendimiento de 100% no nos dice nada si la síntesis es eficiente o no. De hecho, yo puedo tener una reacción que mezclo A y B y obtengo C. Pero todos los átomos de A y de B se incorporan a C. Pero también, por otro lado, puedo tener una reacción A más B que da C, D, E, F. El rendimiento puede ser del 100% de esa reacción. Pero la economía atómica no, porque no todo se incorpora en un único producto. Y a eso es lo que tiende la química verde. Bueno, esta economía atómica acá se presenta en este ejemplo, lo vamos a ver con más detenimiento cuando practiquemos un poco esto en una clase que va a dar el doctor Ruiz, asociada a la síntesis tradicional de ibuprofeno desarrollada por la empresa Bots en 1961, que tenía 6 pasos. En este proceso, que se puede ver aquí, ¿sí? Ahora no nos interesa ver qué ocurre en cada uno de los pasos, lo que tenemos que tener claro es que en cada uno de estos pasos se aíslan productos, se deben purificar para luego seguir.
Entonces también se generan gran cantidad de subproductos y productos no deseados. Esta reacción es muy importante porque se producen 15 millones de kilogramos de ibuprofeno al año. Y eso constituye una generación de 10,5 kilogramos de residuo por kilogramo de producto, y la economía atómica de la reacción es muy baja. La empresa BHC en 1991 rediseña un nuevo proceso de síntesis del ibuprofeno en 3 etapas, que también obtiene el premio presidencial, que se desarrolla a través de 3 procesos catalíticos. El primero de ellos es una acilación con anhídrido acético en presencia de un ácido fuerte, ácido fluorhídrico. Acá no habría tanto química verde, pero bueno, la idea es acilar el compuesto. Acá habría que rediseñar este proceso buscando catalizadores ácidos soportados, por ejemplo, que ya vamos a ver más adelante. Luego ocurre una hidrogenación con hidrógeno níquel-rheinate como catalizador, y luego una formilación con catalizadores de paladio. 3 etapas, en general se producen pocos residuos, la economía atómica es mucho más alta. Vamos a retomar ese ejemplo, vamos a ver en concreto y vamos a calcular la economía atómica, el balance de átomos que se hace de cada uno de esos procesos más adelante. Pasemos a otro ejemplo asociado a otro de los principios de la química verde. Metodología de síntesis de toxicidad reducida. Acá vemos la estructura del ácido adípico, que se utiliza muchísimo en la fabricación de plásticos, nylon y resinas. Durante la fabricación de ácido adípico vamos a ver que se genera óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero que se produce en los escapes de automóviles, pero obviamente también se va a producir durante la preparación del ácido adípico. Un 15%, 400.000 toneladas al año, del que se genera proviene juntamente de la producción de ácido adípico. El método tradicional de preparación de este compuesto involucra partir de benceno, trabajar con níquel sobre alúmina a altas presiones, a altas temperaturas para hidrogenar el benceno, luego con un catalizador de cromo a altas temperaturas también oxidar, activar el ciclohexano, es decir, agregar oxígeno, cosa que no es fácil. Fíjense acá es ciclohexanona más ciclohexanol. ¿Sí? Bueno, y luego la apertura de esta molécula se lleva a cabo a través de un catalizador de cobre y vanadato de amonio para obtener ácido adípico. Es un proceso altamente contaminante, ¿sí? Porque en la producción de este paso de reacción, el vanadato de amonio y el cobre se trabaja con ácido nítrico concentrado. Y el ácido nítrico concentrado va a ser el ácido que produce el óxido de nitrógeno. Por lo tanto, el rediseño se está estudiando a nivel laboratorio, a partir de un método conocido como el método biosintético de Frog, que parte de glucosa, un derivado de la biomasa. En el proceso de Frog se parte de glucosa y se trabaja con bacterias, específicamente con la Escherichia coli, que luego de 2 pasos transforma la glucosa en este alcadieno. Un alqueno es mucho más fácil hidrogenarlo que un benceno, por ejemplo, la presión es mucho menor, y se llega al ácido adípico en condiciones de reacción muchísimo más suaves.
Como resumen, podemos decir que se emplea la bacteria Escherichia coli, la cual se modifica genéticamente. Se sustituye benceno, que es un reactivo muy tóxico, por glucosa, derivado de biomasa. La reacción se lleva a cabo en agua y la hidrogenación se lleva a cabo en condiciones moderadas de presión y de temperatura. Vayamos a otro ejemplo. El diseño de compuestos químicos más seguros. Siempre necesitamos obtener compuestos, tanto en medicina como agricultura. Estos productos muchas veces presentan efectos nocivos para la salud y el medio ambiente. La idea es generar nuevos productos que mantengan o mejoren esas propiedades, ¿sí? Pero que reduzcan su toxicidad. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, con prueba y error. ¿Qué nos dice la química verde? Basémonos en diseños asistidos por computadora. Tratemos de diseñar nuevas moléculas con efectos requeridos y sin efectos indeseados. Eso se hace actualmente a través de estudios QSAR que se evalúan, después vamos a ver más adelante algún ejemplo, propiedades de compuestos conocidos para diseñar nuevos compuestos con propiedades amigables con el medio ambiente, ¿sí? Pero no sintetizándolos, sino predeciéndolo en base a sus propiedades originales. Partamos ahora de otro nuevo ejemplo, siempre intentando diseñar productos químicos más seguros. Y lo vamos a relacionar un poco con las plagas en la agricultura. En general, las plagas generan pérdidas. Se estableció que en Europa, en el año 2010, se han producido por plagas una pérdida de 12 billones de euros. Continuamente se están generando y perfeccionando plaguicidas, es decir, sustancias que se desarrollan para el control de plagas. El gran problema que tienen es que muy rápidamente disminuyen su efectividad por la resistencia que desarrollan los insectos, ¿sí? Y otra cosa es que son sustancias muy tóxicas y muchas veces se ven restringidas, por lo tanto se deben sacar del mercado. En el año 1982, científicos del laboratorio Lishi descubrieron que en muestras de un suelo caribeño, las sustancias contenidas en ese suelo tenían propiedades insecticidas. El material con actividad era producido por un microorganismo llamado acá lo vamos a ver, es muy largo, Sacharopolispóspera espinosa. Ese microorganismo generaba sustancias que se conocen vulgarmente con el nombre de espinosines. Y acá podemos ver la estructura de las dos espinosines más importantes, que se conocen como espinosina A y espinosina D, y la única diferencia entre ellas es que acá en este R hay un hidrógeno y hay un metilo. Los científicos de Lishi lograron aislar esas sustancias, ¿sí? Y lo complicado es que se encuentran en muy poca proporción. Y eso es lo de siempre. Es útil utilizar productos naturales como plaguicidas, pero para cultivos muy grandes, ¿cuánto producto natural se necesita? Lo que logró la Lishi es sintetizar estas espinocidas. Y desarrolló el plaguicida Espinosa, que es activo como insecticida por contacto e ingestión. Se lo emplea para plantas, árboles, fruta y césped.
Down desarrolló un método de síntesis para fines agrícolas. Se sabe que es un producto con bajos niveles de toxicidad, tanto para mamíferos como para peces. Su dosis letal en ratas es de 500 miligramos por kilo. No se acumula, no es persistente en el medio ambiente y sufre lixiviación con facilidad. Se desarrolló también una espinosina, conocida con el nombre de Tracer, que se utiliza para cultivos de algodón. Otro tema muy importante asociado con los principios de la química verde es la disminución del uso de sustancias auxiliares, que es un principio profundamente relacionado con el factor E. Aumenta muchísimo el factor E los solventes. ¿Qué nos dice la química verde? Se debe evitar el uso de sustancias auxiliares, como los disolventes, que no participen en reacciones químicas. En el caso de ser necesario, se deben elegir solventes más inocuos. Todos sabemos que los disolventes contribuyen a la contaminación, dada su volatilidad, y se utilizan muchísimo, tanto en los procesos químicos como en las purificaciones. Son volátiles, son inflamables, son tóxicos, son persistentes en el medio ambiente. Muchos se los llama compuestos orgánicos volátiles, justamente porque lo son. El sileno, el tolueno, el benceno. Se los emplea mucho, no solo en síntesis, sino en las industrias de producción de aceite. Los organos clorados, que se emplean para limpieza. Los clorofluorocarbonos, que se emplean como disolventes y en refrigeración, y son los responsables de la destrucción del ozono estratosférico. La idea entonces es utilizar solventes neotéricos. Neotérico significa nuevo, reciente, moderno. ¿Sí? Son aquellos que reducen los riesgos intrínsecos asociados a los disolventes tradicionales. De esto vamos a ver un capítulo completo. Y vamos a hablar de líquidos iónicos, de fluidos supercríticos, de solventes fluorosos. Bueno, y aquí terminamos esta primera parte de esta presentación asociado a los ejemplos relacionados con los 12 principios de la química verde, y luego daremos una segunda parte asociado a este tema, que lo veremos en el próximo video.